Vamos a iniciar la primera plenaria de la jornada de hoy, siempre en el marco del tema de salud. Para esta plenaria vamos a tratarnos o vamos a enfocarnos en la experiencia y desafíos en el desarrollo de dispositivos médicos peruanos, la misma que llega gracias a la colaboración de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima. Invitamos al señor David Santos, ingeniero electrónico, máster en energías renovables y máster en gestión de la innovación y la tecnología, con estudios de posgrado en el MIT de Estados Unidos, el Instituto de Desarrollo Emprendedor de la India, ESAN, y en la PUC. Él es jefe de innovación y transferencia tecnológica de esta casa de estudios y estará moderando este panel. David, ¿qué tal? Buenos días, adelante. También se suman a esta plenaria el señor Javier Chang, quien es gerente general de Diaxa, además de ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 20 años de experiencia en el desarrollo de equipos y sistemas electrónicos a medida para la industria nacional y extranjera. A la fecha ha desarrollado más de 100 de soluciones de hardware electrónico a medida en las áreas de control y automatización de procesos industriales, telecomunicaciones y telemetría, procesamiento digital de imágenes, entre otros. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Adelante, por favor. Asimismo, contamos con la presencia de Maribel Rodríguez Villa, quien es químico farmacéutico evaluador en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas y la DIGEMIT. Adelante, por favor, Maribel. Buenos días. Y finalmente se suma a este panel la señora Sandra Pérez, jefa de laboratorio de metrología y validación de dispositivos médicos, además de bioingeniera, magíster en ingeniería biomédica y doctora en ciencias médicas, profesora asociada y coordinadora del Grupo de Investigación en Dispositivos Médicos de la PUC, jefa de laboratorio de metrología y validación de dispositivos médicos de esta misma casa de estudios, tesorera del capítulo peruano de la IEMBS, secretaria del Comité Directivo Regional de Ingeniería Biomédica para la América Latina y miembro de la Asociación Peruana de Ingenieros Clínicos. Les dejo pues con David Santos para moderar esta primera plenaria de la jornada de hoy. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Soy muy feliz de poder estar acá moderando esta plenaria junto a un panel de lujo, como ya escucharon en la presentación. Y el tema, como ven, es el desarrollo de equipos médicos. Tenemos varias líneas. En la charla anterior vieron una solución de un servicio que tiene que ver con todo un desarrollo de productos, que tiene que ver tanto con la parte de software, con algoritmos, pero también hay dispositivos que tienen que ver con la parte de hardware, temas más biológicos, y es todo un ecosistema que hay que desarrollar y se ha estado trabajando en nuestro país. La pandemia aceleró esto y han habido varios casos en todo nuestro país donde se han desarrollado dispositivos médicos. Ahora, esto, para ponerlo un poco en contexto, también tiene una serie de desafíos. Y lo que vamos a conversar ahora es un poco la perspectiva de estos desafíos según nuestros tres panelistas. Y mi primera pregunta para ustedes es, desde la experiencia que cada uno tiene, ¿cuáles creen que son los principales desafíos que estamos afrontando en nuestro país para poder desarrollar y potenciar este ecosistema de dispositivos médicos? ¿Aló? Ya. Bueno, voy a comentar algo de la experiencia que hemos tenido específicamente en MASI. En la pandemia, pues, se unieron la Universidad Católica, BRAIN, que es el hub tecnológico del Grupo Breca, Solid Design, EAT, Diaxa, a la cual represento, y el reto en aquella época fue intentar construir, yo me acuerdo, originalmente me llamó Benjamín Castañeda, en aquella época era director de la carrera conjunta con la Cayetano PUC de Ingeniería Biomédica, y me dijo, Javier, se viene la pandemia, ya acaban de decretar cuarentena, eso me acuerdo que fue un domingo, yo estaba regresando de la noche de un paseo familiar, y me dice, estoy tratando de reunir un grupo de ingenieros, de especialistas, de gente que construye equipos, y queremos construir 100 ventiladores mecánicos en 100 días. Yo le dije, imposible, o sea, primero, ¿alguien sabe cómo construir un ventilador mecánico? Nadie. Y ni siquiera sabemos cómo funcionan. Y pretender construir 100 en 100 días, entonces, bueno, obviamente no se hizo en 100 días, pero
se armó el equipo y empezamos a revisar todo lo que requeríamos para construir un ventilador. Para hacer la historia corta, porque fueron varios meses de amanecidas, de trabajo, logramos construir más de 300 equipos ventiladores que se usaron en personas y salvaron finalmente vidas, realmente fue lo más gratificante. Pero en el proceso, algo que encontramos y que me lo dijo Bruno Castillón cuando empezamos a hacer el ventilador, yo me acuerdo que en la pizarra en la empresa empezamos a poner desde los problemas logísticos, bueno, los permisos para transitar, porque estamos en cuarentena, no podíamos transitar libremente. Si queríamos construir algo necesitamos piezas, componentes electrónicos. ¿Cómo vamos a importar si aparentemente todo estaba paralizado? Bueno, los vuelos estaban paralizados, por suerte el tema logístico seguía caminando, las empresas que importaban componentes seguían operativas. Y algo que habíamos puesto casi al final de la lista de cosas que tenemos que tener en cuenta era el tema regulatorio. Como diciendo, bueno, y al final ya tenemos el ventilador caminando, bueno, pensamos más como ingenieros, ¿no? Y después hay que pedir los permisos, autorizaciones para usarlo. Y cuando hablé con Bruno Castillón, que tenía más de 2 décadas diseñando, construyendo equipos médicos, yo me acuerdo, lo conocí cuando empezó con una incubadora neonatal, habrá hecho, yo calculo, como 8 o 10 versiones, incluso ganando patentes de diseño en Suiza por sus incubadoras. Y él me dijo, Javier, tu pirámide está al revés. El dinero puede ser que no lo tengas, pero lo consigues. Los conocimientos, pues, se pregunta, se adquieren. Temas logísticos, temas de permisos, todo eso no lo tienes, pero se puede conseguir. Lo que habías puesto al final, que es el tema regulatorio, eso tienes que ponerlo primero en tu pirámide. Bueno, él llevaba más de 2 décadas construyendo equipos que finalmente no llegaron a un tema de comercialización por ese punto, ¿no? Y dicho hecho, yo calculo que, habremos empezado en marzo, quincena de marzo, que fue la cuarentena, y hacia julio, que ya teníamos, creo que estamos en la versión número 5 o 6 del prototipo, y ya estamos trabajando con el tema regulatorio, pues nos dimos cuenta que hay una gran valla que tenemos que superar. Si alguien importa un equipo médico, tienes una hoja de ruta de qué tienes que hacer. Tienes que, no sé, conseguir un certificado de origen, tu equipo debe haber pasado tales o cuales certificaciones, tienes que pagar una serie de trámites, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, si cumples todo eso, pues ya puedes vender tu equipo médico en el Perú. Si la pregunta es, estamos construyendo un equipo médico, ¿qué tenemos que hacer para venderlo? No existe una hoja de ruta definida, diciendo, tienes que primero que pasar por homologaciones, tienes que tener buenas prácticas de manufactura, tienes que tener tales o cuales tipos de certificaciones. Eso no hay. Entonces, yo pensaría que dentro de los obstáculos ese es uno que tenemos que trabajar principalmente. Hay otros como el tema de manufactura, el tema de prototipados, pero digamos yo me centraría en ese principal ítem. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, buenos días. Sí, así como manifestaba el ingeniero, perdón, dentro de los desafíos para el desarrollo de dispositivos médicos, dentro de mi experiencia, dentro de lo que yo pueda ver en mi expectativa, es el marco normativo al que tenemos que ver como un desafío. El marco normativo tiene muchos aspectos, ¿no? Pero es bueno precisar que cuando se diseña y se fabrica un dispositivo médico, este dispositivo médico, con todos los aspectos de conocimientos técnicos, experiencia profesional, educación, de repente algún tipo de capacitación, no debe comprometer la salud del paciente, ¿no? No debe comprometer ni la salud ni la seguridad del paciente, ni tampoco la salud ni la seguridad de los usuarios. Y también los riesgos que están de repente comprometidos con el uso de este dispositivo tienen que ser comparados con los beneficios mayores, ¿no? Tienen que ser riesgos aceptables. Esto se basa principalmente en la Ley de Productos Farmacéuticos y de Dispositivos Médicos y de Productos Sanitarios, que es la 29459. Esta ley tiene en el artículo 3 los principios básicos esenciales que se deben cumplir con los dispositivos médicos. En ese sentido, deben cumplir
con los principios de seguridad, de eficacia, de calidad. Entonces, si no cumplen con estos principios, no estaríamos garantizando la salud pública, ¿no? Y eso también está referido en la Ley General de Salud. Bueno, David, gracias por la pregunta. Ya Javier y Maribel han comentado un poco. Quiero hacer un pequeño contexto también para los asistentes. El desarrollo de los dispositivos médicos tiene varias etapas y un dispositivo médico en su ciclo de vida debe pasar tanto por la etapa premercado como por la etapa postmercado. En la etapa premercado es cuando hacemos todo el desarrollo, la investigación y pasamos a este punto de innovación, que es cuando ya estamos aplicándolo para generar un valor agregado. Pero tenemos unas limitaciones importantes en el país con respecto a eso. Investigación y desarrollo, si bien nosotros tenemos barreras, no es el problema principal. Tenemos muy buenos investigadores, tenemos conocimiento, como decía Javier, inclusive tenemos un ente regulador en el país, pero tenemos una barrera en la etapa premercado para la fabricación o el desarrollo de los dispositivos médicos que está relacionado con la parte regulatoria, porque si bien tenemos una ley general, un marco normativo general, este no está especificado de una manera particular para dispositivos médicos. En el marco, digamos, de fabricación, por ejemplo, los laboratorios de fabricación como el nuestro, que tenemos en la universidad, y codirijo ese laboratorio con la doctora Fanny Casado, el de Ingeniería Médica, donde desarrollamos dispositivos médicos, debemos de cumplir la regulación para farmacéuticos, porque en el país necesitamos que se genere una regulación específica para que se obtenga el certificado sanitario de los laboratorios que desarrollan dispositivos médicos con unas guías técnicas específicas para este tipo de productos, porque ustedes conocerán, un monitor de signos vitales, por ejemplo, no va a necesitar las mismas condiciones de fabricación que un jarabe, ¿cierto? Entonces, efectivamente, es una necesidad que debemos construir en conjunto y que agradezco estos espacios porque permiten abrir esas mesas de discusión y poner los actores a conversar y luego a trabajar para generar. Ese es uno. Donde precisamente muchos fabricantes que están interesados en desarrollar dispositivos médicos no pueden acceder porque es mucho más caro el fabricar un medicamento, o mejor dicho, un dispositivo médico bajo las condiciones de medicamentos y lo hace inviable. Por otro lado, pasamos a la seguridad. Entonces, se necesita definitivamente comprobar ante el ente regulatorio que este dispositivo médico no va a causar un daño considerable al paciente y que todos los riesgos están minimizados. ¿Cómo se hace esto? Validando técnicamente y clínicamente en los casos que corresponden. Por eso fue que cuando empezamos el desarrollo del ventilador mecánico MASI, tuvimos que crear el Laboratorio de Metrología y Validación de Dispositivos Médicos, que es uno de los que actualmente estamos trabajando en la universidad, porque necesitábamos comprobar con una validez científica suficiente que estos dispositivos médicos cumplen estándares internacionales para saber que no generaban un daño en el paciente antes de probarse con un paciente. Y ahí necesitamos también comités de ética que estén acreditados y que tengan conocimiento para evaluar protocolos de investigación con dispositivos médicos. Y pasamos a otro tema, los estudios clínicos con dispositivos médicos. Tenemos en el país un reglamento para ensayos clínicos con fármacos que igualmente aplica para dispositivos médicos, pero no es lo mismo todas las fases que tienen que pasar un dispositivo médico frente a un fármaco. No tenemos que cumplir las mismas fases y no es el mismo tiempo. Los estudios clínicos para un dispositivo médico suelen ser mucho más cortos y tienen otras características y necesidades específicas, por lo cual se hace muy caro y muy difícil, inclusive en ciertos casos inviable, hacer estudios clínicos de dispositivos médicos con el marco normativo de ensayos clínicos para medicamentos, que es el que actualmente se usa, también cubre los dispositivos médicos. De nuevo,
regulación específica para dispositivos médicos. Entonces, suponiendo que ya pasamos la etapa de ensayos clínicos, en nuestro caso estuvimos en una época de emergencia en la cual se hizo un trabajo conjunto y se logró pasar exitosamente tanto la etapa de validación técnica con estándares internacionales como los estudios clínicos, y pasamos a obtener una aprobación excepcional de fabricación y uso en el caso de MASI. Pero en este momento nosotros seguimos haciendo desarrollo, hemos desarrollado concentradores de oxígeno, hemos desarrollado ecógrafos portátiles que están ahí, ¿cierto? Porque necesitan cumplir esta regulación que está orientada hacia medicamentos y que realmente va a ser bien complejo cumplir para dispositivos médicos. Entonces, buscamos construir en conjunto, no tenemos que inventarnos nada, tenemos países en la región, por ejemplo, bueno, Colombia, Argentina, México, con los cuales trabajamos en conjunto y ya tienen esa regulación avanzada. Entonces, es adaptarnos. Hay una armonización internacional, hay entidades internacionales con las cuales también estamos trabajando para desarrollar estos borradores desde la academia. Nosotros estamos dispuestos a aportar y de ahí, bueno, ya sigue, digamos, la etapa regulatoria donde también nosotros desde la academia también impulsamos a que en el país DIGEMIT no sea solo una dirección, pueda ser una entidad mucho más grande porque ve medicamentos, productos sanitarios, productos farmacéuticos, y dispositivos médicos y no dan abasto realmente para todo el crecimiento que necesita el país. Entonces, eso es una institución que necesita crecer como tal, no solo como una dirección. Y adicionalmente viene la etapa posmercado, ya para cerrar mi intervención, y ahí también necesitamos más apoyo, más regulación. Ahora estamos generando un nuevo perfil en el mercado de los ingenieros biomédicos que estamos trabajando para la gestión de estos equipos biomédicos, de estos dispositivos médicos en todo su ciclo de vida, ya desde la adquisición hasta la disposición final, y también necesitamos guías nacionales para cubrir todo este ciclo que no es solo el mantenimiento de los dispositivos médicos y mucho más si vamos a incluir dispositivos médicos desarrollados a nivel nacional o a nivel regional. Nosotros en el Perú tenemos el potencial para ser inclusive pioneros en muchas tecnologías que ya hemos desarrollado y también líderes en el desarrollo de dispositivos médicos, y los invito a todos, e invito también a los entes gubernamentales a trabajar en conjunto para que podamos hacer realidad ese sueño. Perfecto, muchas gracias. Entonces, creo que el problema no es un tema técnico, ¿no? Tenemos el know-how, tenemos las personas capacitadas, tenemos ya experiencia previa, gracias a, bueno, las cosas negativas de la pandemia, pero algo positivo también es toda esta experiencia que pudo traer. Y el tema regulatorio definitivamente es una restricción muy fuerte. Entonces, nos están escuchando emprendedores, empresarios, también científicos, personas de la academia, estudiantes, etcétera. Bajo ese contexto, en nuestro país, y también bajo las tendencias mundiales, internacionales, en el desarrollo de equipos médicos, teniendo en consideración ese contexto, ¿cuál debería ser la estrategia o qué deberíamos hacer nosotros para poder potenciar este ecosistema? Que ya empezó y no va a parar, va a seguir creciendo. Tenemos una traba, ¿no? la parte regulatoria. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué sugieren? ¿Qué estrategias sugieren para las personas que quieren trabajar en este nicho que es importante y es clave para el desarrollo también de nuestro país? ¿Cómo deberíamos abordarlo? Ok, bueno, regresando a la experiencia que tuvimos en MASI, efectivamente, un tema es el tema regulatorio, pero no es el único. Sandra también mencionó el tema de la validación, y eso nos pasó en MASI. Estábamos construyendo los equipos y la pregunta es ¿cómo verificamos que el equipo hace lo que tenga que hacer? No vaya a ser que conectemos este ventilador que estamos recién desarrollando y sea más el daño que ocasionemos a los pacientes que el beneficio. Entonces, recuerdo que teníamos un analizador de gases, que justamente lo tenía Bruno Castillón, que lo mencioné, pero un solo analizador de gases no era suficiente. ¿Por qué? Cada uno de los equipos MASI que se construyeron
estamos hablando de más de 300, tuvo que pasar una prueba continua de 24 horas, donde se hizo una matriz de condiciones diferentes. Ya no recuerdo si eran docenas o cientos de condiciones, con una presión pico tanto, con un PIB expiratorio de otro valor, con un pulmón simulado con una compliance, una resistencia dada. Tienes que probarlo en diferentes condiciones de pulmones, en diferentes volúmenes de aire, y eso no es como quien fabrica clavos y tomas una muestra, un 1% de los clavos, y ves que está bien y presumes que todo el lote está bien. En el caso del ventilador, como era algo que iba a ser usado en una persona, en un ser humano, tienes que hacer una prueba equipo por equipo. Y no teníamos suficientes equipos. Si vas a hacer una prueba de 24 horas continuas, con gente trabajando a 3 turnos sobre el ventilador, significa que 300 ventiladores, ¿cuántos nos vamos a demorar? Casi un año, 10 meses. Entonces, y no teníamos los equipos. Entonces me acuerdo que eso fue algo difícil en la pandemia. ¿Por qué? Porque todos los fabricantes de ventiladores, todos estaban comprando equipos para validar sus propios ventiladores que salen en su fábrica. No encontrábamos. Finalmente, la universidad creo que encontró 10 ventiladores que pudimos importar de Colombia, si no me equivoco, y como Sandra comentó, se tuvo que hacer un laboratorio de metrología y validación pues, para validar los equipos. Esa es una de las cosas que necesitamos. Si se pretende construir no solamente ventiladores, en general cualquier equipo médico, necesitamos en el país tener donde poder validar y corroborar que el equipo haga lo que tenga que hacer y no cause daños y sea más el beneficio que dé. Otro tema más que también se mencionó es, desde el punto de vista, digamos, tecnológico, tienes máquinas que te verifican que la presión, que el volumen, que el flujo está dentro de los parámetros normativos. Pero esa es una etapa nada más. Tienes que probarlo y hay pruebas preclínicas y clínicas. En nuestro caso nos apoyamos de otras universidades, desde gente de San Marcos, gente de la Cayetano, que nos apoyaron con esas pruebas, con esa información. Entonces, igual, así como necesitamos en el país que hayan lugares que nos permitan validar estos equipos que queremos desarrollar, estos equipos médicos, necesitamos que también hayan lugares donde podamos hacer estas pruebas tanto preclínicas como clínicas. Me acuerdo que las pruebas clínicas fueron lo más difícil porque cuando estuvimos buscando especialistas que hayan realizado pruebas clínicas en el país para equipos nuevos, creo que Benjamín me dijo que solamente encontró 3 nombres y no teníamos acceso a ninguno de los 3. Todo el Perú. Bueno, fue lo que encontramos en aquella época. Y para terminar, un par de ideas más que las tengo en la mente, que es, en aquella época que estuvimos con la pandemia, recuerdo haber visto un video, bueno, en esa época circularon un montón de videos, pero un video de una empresa israelita, no me acuerdo su nombre, que lo que decía era, te enviaba a tu casa una caja con dispositivos médicos portátiles. Llámese, no sé, medidor de oxígeno, de presión, de temperatura. Era para que uno en casa, estamos hablando de una época donde la gente, digamos, tenía restricciones de movilidad, no podía salir libremente, o sea, prácticamente solamente si te estás muriendo podrías ir a un centro médico, si no las enfermedades que no son urgentes quedaban, digamos, o de emergencia quedaban en un segundo plano. Y me acuerdo de este video donde a la persona le llegaba a su casa una caja, sacaba los diferentes gadgets y se los ponía y hablaba por teléfono con un doctor. Estamos hablando de un tema de telemedicina, no estar presencialmente. En Lima de repente tenemos todo a disposición, pero en zonas rurales, zona de selva, zona de sierra, hay zonas muy alejadas. Yo tuve la experiencia de trabajar con un grupo de gente donde tuvimos que ir hasta Iquitos, bueno, en vuelo, de ahí en auto, en bote, creo que estuvo como cerca de 6 horas navegando por el Amazonas hasta llegar a un pueblito donde había una mini posta, donde creo que prácticamente el único que atendía era una practicante canadiense que estaba haciendo su práctica en el sede de Rincón, y para llegar desde Lima hasta allá eran como 2 días de viaje. En esos lugares no vas a tener ni remotamente un especialista que pueda interpretar estos datos que puedas tomar de signos vitales, y ni hablar de tomar una radiografía o una resonancia. Y quiero terminar un comentario con algo que se mostró en la exposición anterior de Cure AI, que efectivamente también tenemos que incentivar esas tecnologías nuevas. En este caso que mencioné, que 2 días de viaje para llegar a este lugar de la selva, que ya me olvidé su nombre,
necesitas apoyo de la tecnología. No reemplazo, sino apoyo de la tecnología. Si tienes 1 millón de radiografías, 1 millón de resonancias, ¿cuántos doctores especialistas necesitas para poder leer e interpretar todos esos y todas esas imágenes? La tecnología te puede ayudar ahí, puede hacer en cuestión de segundos, minutos, lo que un pelotón de doctores pues demoraría, no sé si semanas o meses. Entonces la idea está que te ayude pues a hacer un primer filtrado y ya que los especialistas vean los casos que están pues resaltados como potencialmente que requieren más análisis o observación. Entonces un poco del tipo de tecnologías que pienso o el tipo de insumos o desarrollo que pienso que se debería hacer en el Perú para que todo este ecosistema de equipos médicos pueda tener una plataforma con la cual desarrollarse. Gracias por la pregunta también. Sí es cierto que el marco normativo actualmente es un gran desafío para el desarrollo de dispositivos médicos. Frente a demostrar la seguridad y eficacia de estos dispositivos médicos, surgen nuevas tecnologías, ¿no? Tecnologías que aquí muchos de los presentes han confirmado, han expuesto sobre esas tecnologías. Y nosotros como ente regulador, al igual que muchos entes reguladores a nivel mundial, estamos trabajando en armonizar este marco normativo, ¿no? Armonizar y buscar una linealidad entre los requisitos, ¿no? Y lo que se solicita para poder de repente registrar un dispositivo médico. Se ha hablado mucho de que hay muchas trabas, de repente muchos expedientes, muchos aspectos que se ven en DIGEMIT sobre los dispositivos médicos, productos sanitarios, de repente productos farmacéuticos. Pero sí se está trabajando en base a esto, atender y ver el marco normativo regulatorio para dispositivos médicos y las innovaciones, ¿no? El marco normativo abarca, entre otros aspectos, estudios técnicos y analíticos que se requieren de los fabricantes. Por ejemplo, la verificación y el diseño del dispositivo médico, así como las validaciones que mencionaba, ¿no? Las validaciones, por ejemplo, si se trata de un dispositivo que es estéril. Muchos de otros requisitos están presentes como los informes de gestión de riesgos. Se habla mucho de los riesgos de dispositivos y estos riesgos, como mencioné, tienen que ser mayores en ventajas, esos riesgos tienen que ser menores a los beneficios de un dispositivo médico. Entonces, esa es una tendencia que estamos viendo en armonizar el marco normativo y también que sirva para que los fabricantes puedan participar en la vigilancia activa de los mismos, ¿no? Se habla mucho de la tecnovigilancia y esto permite a los fabricantes participar activamente y verificar cómo se están realizando, cómo se están usando estos dispositivos y también mejorar sus productos, ¿no? Los productos que están fabricando. Entonces, esos serían 2 puntos importantes en el desarrollo de dispositivos médicos, ¿no? La armonización del marco normativo y la tecnovigilancia. Bueno, muchas gracias, David, por la pregunta. Bueno, no solamente tenemos retos, sino que también necesitamos tener ideas para solucionar o para disminuir estas brechas que tenemos. Yo pienso que la manera en la cual podemos superar estos retos o empezar a trabajar en ellos es unirnos, es trabajar en conjunto, articular. Es difícil que el ente regulador solo pueda solucionarlo, es difícil que los desarrolladores solos puedan solucionarlo o que la academia sola podamos hacerlo. Juntos realmente podríamos avanzar muchísimo más rápido y de una manera mucho más eficiente. Tenemos unas barreras muy fuertes en el tema de las aprobaciones sanitarias de los fabricantes, de los dispositivos, de los estudios clínicos, luego de la vigilancia posmercado, que es fundamental, no solamente de los que ya son comerciales, sino de los que vienen también en el futuro. Estos retos también se unen a lo que comentaba Javier, que es la investigación clínica. Creo que aquí hay varias personas de ese ámbito y podemos ver que en medicamentos, que es lo más común, fármacos o en el caso de las vacunas, hay ya dificultad de encontrar sitios de investigación por la dificultad de encontrar personal capacitado en hacer investigación en salud.
como estudios clínicos o ensayos clínicos. En dispositivos médicos es más complejo todavía. Entonces, además de eso, necesitamos personal capacitado en el área de investigación clínica en salud para dispositivos médicos. Y en la formación de los ingenieros y futuros desarrolladores, diseñadores y otros profesionales. En el caso de MASI, que fue un proyecto que llegó a utilizarse en más de 23 hospitales en el país y que salvó la vida de muchas personas y que se utilizó en largamente mucho más de 100 personas, fue la participación de más de 150 personas con 25 especialidades diferentes. Entonces, es aprender a trabajar de una manera multidisciplinaria, capacitar los diferentes tipos de roles. Iba a los ingenieros. Yo soy bioingeniera en mi formación de base y luego pasé por una escuela de medicina para mi doctorado y me di cuenta cómo en nuestra formación de base no estamos articulados y estamos tan relacionados, y nosotros como ingenieros no estamos acostumbrados a conocer el tema, por ejemplo, de ética en la investigación con seres humanos o con animales, y los invito a siempre tener eso en cuenta, capacitarnos. También la parte de estándares, a los desarrolladores que preguntabas, David, ¿qué le digo a los desarrolladores? Primero, revisen los requisitos, no solamente de usuario, miren los estándares nacionales y los estándares internacionales para la fabricación de su dispositivo. Esto les va a decir a ustedes cómo pueden ustedes asegurar esta calidad que el ente regulador les va a pedir. Aprendan a buscar estándares. De nuestro lado podemos aportar como universidad, la unidad de dispositivos médicos puede apoyar y ha apoyado durante su existencia, desde la época de la pandemia, a diferentes tipos de desarrolladores en el país, no solamente iniciativas académicas, sino también empresarios, desarrolladores, personas individuales que están empezando en este camino. La etapa de validación es fundamental, necesitamos fortalecer. Nosotros ahora tenemos la capacidad de hacer validación para una amplia gama de equipos médicos, pero necesitamos fortalecerla y ampliarla a nivel de país y también hacer un trabajo más conjunto con el ente regulador. Es un proceso de trabajo articulado y de crecimiento conjunto para poder fortalecer esto. Y de nuevo quiero motivarlos y recordar que después de haber pasado y trabajar con muchos entes, instituciones en diferentes países, tanto de nuestra región como del mundo, podemos y tenemos todo el potencial para ser referentes a nivel regional en este tema. Perfecto, gracias. Definitivamente es un desafío, es un problema complejo el que estamos enfrentando. Hay que generar soluciones sistémicas que, como ven, implican diferentes actores. Tenemos el ente regulatorio, el Estado, la universidad, la academia en general, las empresas que desarrollan, los entes que validan, que tienen que ser externos, estos desarrolladores, y es todo un ecosistema que entiendo que estamos creciendo cada vez más. Igual necesitamos ayuda de varios entes, es decir, también acá en este panel hay personas que pertenecen a todos estos sectores. Este ecosistema está creciendo, está desarrollándose, entonces creo que vale la pena poder invertir energía en que esto pueda avanzar y crecer, porque se abre una serie de oportunidades, no solamente laborales para las personas que trabajan en estos temas, sino también todo un tema de desarrollo tecnológico que va a poder llevar la ciencia, la tecnología que vamos desarrollando hacia el usuario final, que es lo que buscamos finalmente. Y sobre ese tema, para cerrar, porque tenemos un poquito de tiempo, me voy a salir un poco del libreto y quería poner un tema que me parece muy interesante, que es, ya desde hace más de 12 años vemos todas estas tendencias de software, de desarrollo de algoritmos, inteligencia artificial. Recuerdo que alrededor en 2005, 2006, cuando se trabajaba con Support Vector Machines o esas técnicas de poder hacer predicciones, era pues nuevo y se veía que la inteligencia artificial iba a llegar. Y ahora lo vemos todos en nuestro día a día. El ChatGPT ha sido lo más evidente. Y ahí viene un tema que estuve reflexionando justo la semana pasada,
que estuve en Barcelona, en el ecosistema, visitando el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, que era cuando conversaba con las universidades y también con personas que están desarrollando tecnología. En el área médica tenemos un área más de biotech, que tienes que invertir mucho dinero para poder desarrollar productos. También tenemos temas de hardware, tenemos equipos, pero también tenemos un componente de software, que como la presentación anterior de Cure, que es poder desarrollar soluciones digitales que me permitan dar respuesta a las problemáticas que tenemos en el día a día en temas de salud, que tal vez no requieren tanta regulación, que tal vez para construirlo no necesito necesariamente un laboratorio inmenso para poder validar o hardware muy complejo para poder desarrollar estas iniciativas, ya que podemos usar temas de procesamiento en la nube y demás. Entonces, esta alternativa de enfocarnos en temas más digitales, más de desarrollo de software, de plataformas digitales que interaccionen tal vez con hardware eventualmente, ¿qué tanto lo ven ustedes como, y es opcional para los que quieran responder esto, qué tanto consideran que podría ser una buena idea o estrategia para nuestro país en este momento, ¿no? Considerando que todavía estamos en un proceso de desarrollo y que hay que eliminar ciertas barreras? ¿Podría ser un camino? ¿Hay que complementarlo? ¿Qué es lo que consideran sobre este punto? Sí, a ver, ahí yo de repente lo dividiría en dos grandes grupos. Uno que es lo que acabas de mencionar, que es lo que está más de moda, todo este tema de la inteligencia artificial, el ChatGPT, y como mencionó el expositor anterior, el tema, por ejemplo, de procesamiento de estas imágenes para que te diagnostiquen de manera rápida cantidades masivas de imágenes, ¿no? Pero aparte de eso, hay otra área, digamos, a nivel de software, que va desde tan sencillo como la historia médica. O sea, cuando vas a un lugar, tienes que escribir tu nombre, tu DNI, tu edad, o sea, y de repente pasas del punto de entrada y te vas a la parte donde te toman la resonancia o la radiografía y te vuelven a preguntar lo mismo, tu nombre, tu DNI. Entonces, a veces se pierde mucho tiempo y a veces un simple error de que al momento de decir tu DNI te equivocaste en un dígito o el que lo escribió lo escribió mal, resulta que entraste por recepción, triaje, eres persona A y cuando vas a tomarte tu placa, eres una persona B porque hay un numerito que se equivocó. Y es todo un problema que después digan, oye, ¿esta placa de quién es? No está acá, no está allá. En nuestro caso, recuerdo que una vez desarrollamos un software para una empresa que justamente querían eso, integrar todo el tema de manejo de imágenes, los PAS, los RIS, junto con un software que ya tenían, que es el que manipulaba pues, todo el tema de la información general del paciente, para evitar este tipo de problemas. Entonces, yo pensaría trabajar desde estos problemas que pueden parecer sencillos y no involucran, digamos, el top de la tecnología como es inteligencia artificial, tan sencillo como que tú vayas con tu DNI y ni siquiera lo digites, lo escaneas nomás y puedes sacar en la RENIEC todos los datos de la persona, no hay un dígito equivocado, simplemente lo escaneas. Si quieres una segunda verificación, pues huella para ver que no sea que seas tú realmente, también hay huellas digitales. Y durante todo el proceso ya no deberían preguntarte de nuevo tu nombre, tu apellido, tu edad, qué lesiones tienes, o sea, todo eso debería estar automatizado a nivel de todo Perú. O sea, no solamente que en Lima y si te vas a provincias tienes que volver a ingresarlo, no, o sea, ya debería estar todo integrado. Entonces, yo pensaría que, personalmente yo le daría prioridad a ese tipo de integración y, bueno, y en segundo lugar yo vería el tema de procesamiento automatizado de todas estas imágenes radiológicas, resonancia, rayos X, ecografías, que si también es útil, yo pensaría que las dos cosas son igualmente importantes. ¿También? Sí, dentro del marco normativo para los softwares, también es así, multidisciplinario, porque los softwares son considerados dispositivos médicos. Si uno quiere de repente verificar si un producto es considerado o no dispositivo médico, podemos revisar el artículo 4 de la ley 29459. Ahí están los aspectos a considerar si es o no un dispositivo médico. Dentro de los softwares, por ejemplo, hay
distintos softwares basados en el riesgo del dispositivo médico. Según la clasificación del riesgo del dispositivo médico, podemos ver también la clasificación de los softwares, ¿no? Actualmente los softwares, por ejemplo, para reactivos de diagnóstico in vitro no se están registrando porque la normativa no los contempla todavía. Estos softwares, como son utilizados en equipos automatizados para de repente algún diagnóstico in vitro, a la fecha no se están registrando. Pero si hablamos del diseño de un software, ¿no? Del diseño de la fabricación de un software para un dispositivo médico que no sea in vitro de repente, deben cumplir también con todo el marco normativo actual, en la normatividad vigente, ¿no? Entonces, estamos hablando también de evaluaciones clínicas, de principios de funcionamiento, ¿no? Estudios analíticos, técnicos, verificación del diseño, de las validaciones, es lo mismo, ¿no? Y también me uno a pedirles, ¿no? Que inviertan en estos tipos de innovaciones que son muy buenas para el Perú, ¿no? Entonces, estas innovaciones, es cierto que existen muchos dispositivos médicos con software, como mencionaba el ingeniero Javier, sobre registrar el DNI, registrar los nombres, ver la data de los pacientes, que de repente no van a requerir registro sanitario como un dispositivo médico, pero existen softwares que implica de repente la utilización de estas tecnologías avanzadas que necesitan inversión. Estas tecnologías avanzadas las están utilizando ya los fabricantes y a nivel mundial esto ya está más disparado que aquí en Perú. En Perú recién estamos iniciando, pero es muy reconfortante saber que existen personas que invierten en esto, que hacen investigación, que hacen ensayos clínicos, que hacen evaluación clínica y que nosotros como entidad regulatoria podemos aportar de repente en el marco normativo, de repente ayudándolos con el marco, explicándoles cuáles son los requisitos que deben cumplir para que al fabricar y darse con la sorpresa de que terminaron de fabricar y no pueden registrarlo, no pueden de repente llevarlo a un mercado nacional, llevarlo a un mercado internacional, entonces debe ser un poquito frustrante, ¿no? Para ellos invertir el tiempo, invertir la investigación y no poder registrarlo y tener esa brecha ahí. Entonces, es cierto que debemos armonizar todos los involucrados en un diseño de dispositivos médicos. Entonces, invitamos también a los auspiciadores, a las personas que puedan invertir en esto y les ayuden a cumplir con el marco normativo para que existan estas tecnologías aquí en Perú, que son importantes. Para hacer el seguimiento, para hacer el monitoreo de los pacientes con estas tecnologías es mucho mejor que tiempos atrás o antes de pandemia, ¿no? La pandemia también ayudó, porque se despuntó después de pandemia todas las tecnologías y vemos ahora, por ejemplo, dispositivos que son portátiles, dispositivos que utilizan la ingeniería biomédica, ¿no? Entonces es importante que se utilice todas las herramientas para poder fabricar, diseñar y de repente registrar un dispositivo médico con estas tecnologías. Muchas gracias, David, por la pregunta. Es muy relevante porque a veces cuando hablamos de dispositivos médicos se nos olvida que también existe el software y que también es dispositivo médico. Pensamos en un equipo, en un desfibrilador, en un monitor, pero no pensamos en software. Hay diferentes tipos, hay software no dispositivo médico, como comentaba Javier, que es súper interesante, pero que a pesar de no ser dispositivo médico, podría tener un impacto muy grande en el sistema de salud, un impacto positivo en la gestión del sistema y finalmente en la calidad de atención y en el beneficio para el paciente, que es lo que todos buscamos. Y hablando de la parte de dispositivos médicos, recordar que el software también es dispositivo médico si es que tiene un fin para tratamiento, diagnóstico, soporte, bueno, encontrarán la definición en la ley y además también los invito a revisar el decreto 003 de 2020 que ahí van a encontrar también las reglas de clasificación de riesgo y también los principios esenciales para seguridad y desempeño de los dispositivos médicos en el Perú, que fue un avance muy importante que se realizó a nivel regulatorio en este camino de armonización y que es una herramienta fundamental para los desarrolladores. Entonces, si están desarrollando o pensando en desarrollar un dispositivo médico, sea software o dispositivo solo hardware o combinado, deben de consultar este decreto. Adicionalmente, los estándares internacionales para poder asegurar la calidad de software, igual que los dispositivos médicos en hardware o combinados, necesitan estándares tanto para la fabricación o el desarrollo del software, para la validación del software, no solamente en eficacia, es decir, que hace lo que dice que hace, sino en usabilidad.
Y esto es un punto muy importante porque el software y también los dispositivos físicos, el hardware, necesita pruebas de usabilidad que en Latinoamérica recién están empezando a entrar, pero en software con mayor razón. Seguramente yo sí, será porque ya no soy la juventud más joven, estoy en la generación más joven, pero a mí ya me causa dificultad enfrentarme a veces a cierto software. Y probablemente ustedes también lo han visto. A veces en una aplicación, en un tema médico, con mayor razón debemos asegurar que ese software es usable, que el usuario, sea paciente o sea personal de salud o cualquier rol, va a poder tener una interacción apropiada con este software, que la letra, el tamaño de letra, que los botones, que la interfaz, tanto en software como en hardware es fundamental. Entonces, si bien el software tiene ciertos beneficios de desarrollo, como digamos instalaciones, o laboratorios, y que tenemos un montón de personal capacitado en Perú para el desarrollo de software y que se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, hay un camino regulatorio igual de importante y que se debe tener en cuenta desde el día cero de la fabricación o del desarrollo de software, porque también son considerados dispositivos médicos y también necesitan pasar por toda la etapa regulatoria. Perfecto, bueno, muchas gracias al equipo de los panelistas de lujo que tenemos, y a mí me llevo varias ideas y reflexiones de cómo poder seguir moviendo este ecosistema. Creo que cada uno de ustedes también puede ir pensando, y les dejaría con eso, ¿no? Cómo podemos cada uno desde nuestro accionar poder potenciar este ecosistema, ¿no? Tal vez desde el Estado, desde la academia, del sector privado. Poner el granito de arena va a ayudar muchísimo para poder enfrentar este desafío que tenemos, que es sistémico, que tiene muchas ventajas, tiene muchas potencialidades también, y creo que podríamos conectarlo también con el diferencial competitivo que tenemos como país y poder desarrollar una industria. No es un sueño, yo lo he visto y creo que se puede, no estamos tan lejos de poder trabajarlo, pero tenemos que unirnos. Y ese tal vez es el componente más complicado de nuestra idiosincrasia, pero creo que lo podemos hacer. Estamos en un momento diferente y creo que veo una luz muy grande al final de todo este proceso. Así que los invito también a ustedes a aportar a este potenciamiento del ecosistema, y gracias nuevamente a los panelistas. Bueno, quería, se me vinieron un par de ideas para variar del proyecto MASI, y que me gustaría comentarlas, sobre todo para aquellos que están pensando o quieren animarse a diseñar y construir equipos médicos, ¿no? La primera idea es respecto a unos comentarios que salieron cuando tuvimos reuniones con gente del MIT. Bueno, tuvimos reuniones al principio cuando empezamos a desarrollar el ventilador, que fue 2020, marzo, abril, y ahí hubo un silencio prácticamente por 10 meses hasta el año siguiente, que fue el 2021, cuando acá estábamos con todo el problema del oxígeno. Y recién, se retomó el contacto porque nosotros teníamos pruebas clínicas, preclínicas, ¿no? Y que, les interesaban en aquel momento. Y el comentario era que cuando ya tuvimos una mayor cercanía, según palabras de la misma gente del MIT, no de nosotros, estas iniciativas, no de empresas, sino de universidades, de entrepreneurs, según ellos, la que tuvo mayor éxito a nivel de fabricación, fue la de ellos, que fue el Event, que se transformó en el Spirowave. Se construyeron 3.000 Spirowave en Nueva York. Y la segunda fue la iniciativa peruana, con más de 300 ventiladores MASI. Sin embargo, según ellos mismos, nosotros hemos sido los que hemos tenido mayor éxito en el nivel de uso. Ellos, por más que tenían 3.000 ventiladores y tenían FDA, o sea, ellos sacaron el certificado, los médicos americanos no querían usar los ventiladores. A lo más los usaban en aquellas ambulancias que no tenían un ventilador portátil, lo usaban en eso, pero salvo eso, no los usaron. Quisieron enviar 1.000 ventiladores a la India, porque la India en aquel trimestre estaba también con una ola terrible, y no. Y según ellos, nosotros sí hemos sido, digamos, de los pocos que estos ventiladores de estas iniciativas han podido llegar a salvar vidas. Y con eso termino con una frase, esto habrá sido previo a la producción, ya habíamos estado pasando pruebas preclínicas,
habíamos estado en una amanecida, estaba con Jaime Reategui, y me decía Javier, ahora, digamos que si al principio no tenía confianza de que iba a salir el equipo, ya habiendo pasado más de media docena de prototipos, pruebas preclínicas, una cosa es que veas el equipo funcionando en un pulmón artificial simulado, y otra cosa que lo veas en las pruebas clínicas con un ser vivo. Y él me decía, todo este esfuerzo, hablando de las amanecidas, del dinero, de los inversores, de los donantes, habrá valido la pena si al menos salvábamos una vida, ¿no? Entonces él decía, pues, millones de, bueno, creo que fue 1.3 millones que se invirtió en más de 300 ventiladores, las pruebas preclínicas, todos los equipos que se construyeron, ¿habrá valido la pena si hubiéramos salvado una vida? Y dicho y hecho, Masi salvó muchas vidas en la época en que se utilizó en pandemia. Entonces, quiero quedarme con esos dos mensajes para los que quieran meterse en este tema de diseñar, ¿no? Que uno, se puede hacer, y no solamente a nivel local, sino si nos comparamos a nivel mundial, pues hemos tenido un gran éxito, ¿no? Y el otro es el factor, pues, que no es solamente un celular, pues, para hacerte la vida más fácil, sino que estás salvando una vida humana. Gracias. Y bueno, si me permites, David, para cerrar, quiero invitarlos. Esta noche tenemos una masterclass gratuita de comunidad de dispositivos médicos. Estamos ofreciendo capacitación. Pueden encontrarla, es en estudios clínicos con dispositivos médicos. Esta noche pueden encontrarla en el Facebook Dispositivos Médicos PUC y también nos pueden seguir en Instagram Dispositivos Médicos PUC. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, el Perú es capaz de no solo adaptar tecnologías, sino también de desarrollarlas en el ámbito biomédico, y este panel ha dejado en claro cuáles han sido las experiencias positivas en ese sentido y cuál es la ruta a seguir y quiénes deben ser los actores involucrados. Muchas gracias a los panelistas nuevamente, y el programa continúa con la charla de propiedad intelectual y salud pública a cargo de la señora Erika Dueñas de la Organización Mundial de la Salud, pero antes queremos invitarlos a tomarnos un receso para marcar esta primera parte de la jornada de hoy y recordarles también que volvemos en 15 minutos con la charla anunciada y que todas las exposiciones de los participantes en este evento estarán disponibles en la web de innovación.concitec.gov.pe. Muchas gracias.